Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 41, versículo 1 en adelante. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán y de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y le dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Y también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia.
y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, creer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de creer, desafortunadamente estamos pensando en el creer griego, que es un creer intelectual. Pero la Biblia no habla de un creer griego, habla de un creer hebreo, que significa mover la vida hacia la voluntad de Dios. Pidamos que la vida nuestra sea movida hacia la voluntad de Dios. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todo lo que viene de ti, Señor, deseando que las palabras que salieron de tu boca sean transformando nuestro espíritu y nuestro ser. Que nosotros seamos vivificados por tu palabra, Padre Celestial, y que podamos vivir para ti, creer en ti, Señor, llevar toda nuestra vida a tus pies, rendirnos ante tu amor. Obra con poder en esta mañana, en este lugar, Señor. Derrama de tu espíritu sobre esta hora. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Unge mis labios. Dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, Padre Celestial. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que solamente enseñe lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad, pastoreándonos a tierra de rectitud, Señor. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros hemos destinado el tercer domingo del mes para aprender a rendir el culto. ¿Qué significa rendir el culto? Mire, no hay forma de enfatizar que el momento más importante de la iglesia es cuando entiende qué es rendir el culto. Sí, el culto comienza en el momento que nosotros, el día del Señor, comienza inclusive desde el día anterior. ¿Por qué digo que comienza desde el día anterior? Porque para el pensamiento hebreo, y como está escrita la Biblia, los días no comienzan por la mañana, los días comienzan por la tarde del día anterior. O sea que el Shabbat, por ejemplo, comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo, o el día del Señor, o el primer día de la semana, comienza el sábado a las 6 de la tarde y termina el domingo, o sea, hoy, a las 6 de la tarde. Entonces uno ha de prepararse desde el día anterior, ¿sí? A veces uno dice, ay, que mire, que vamos a reunir y vamos a comer por la noche y entonces vamos a estar reunidos y uno dice, ¿pero qué día es? El sábado. Ay, pero no ve que el día del Señor. Sí, usted sabe, ¿no? Así sea solamente a comer, si uno come mucho, el otro día amanece como tonto. Entonces, dice, no, pero trasnocharnos y no prepararnos. Una vez estaba con mi hermana Mónica instalando un espejo en la casa, un espejo grandísimo. Y era sábado por la noche. Y entonces estábamos ahí bregando con el espejo, era muy peligroso. Cuando dije, no, ¿sabes qué? Dejémoslo en el piso y mañana o el lunes lo ponemos. Ya nos faltaba muy poquito para instalarlo. Pero entonces ya se quedó como pensando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si ya nos falta poquito para instalarlo, hagamos el esfuercito. Le dije, no, ¿sabes qué? Me da miedo, era sábado por la noche, me da miedo que se rompa el espejo, me corte una mano, yo tenga que salir de urgencias y mañana no pueda rendir el culto. Yo tengo una responsabilidad. Entonces, no, pues si me corto el lunes no importa, tengo toda la semana para recuperarme, pero el día del Señor no. Entonces, espérate, yo me guardo más bien ¿para qué? Para el día del Señor. Entonces nosotros hemos de estar siempre preparados, por eso cuando venimos a rendir el culto, pues si usted está por la mañana preparando todo, corriendo, ¿sí? Pues no funciona tan bien como si ya ha dejado usted todo listo para venir. ¿Sí? No, va a poner esta pinta y aquí está todo listo y aquí está lo del transporte y todo está. Y entonces cuando uno llega, pues llega con todo su ser. En cambio, si llega tarde al culto, ya terminaron las canciones, terminaron las canciones y no pudimos cantar. Pues sepa lo que no es cantar, no es cantar, sino es ministrar la alabanza, o sea, por medio de la alabanza declararle a Dios, Dios, tú eres lo más importante. Y a través de esas letras que nosotros cantamos, usted sabe el oficio que tiene la música en el hombre, entonces nosotros nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Cuando uno va a cultivar,
necesita primero preparar la tierra, necesita destruir los terrones y ahí hacerla apta para que cuando la semilla caiga, la semilla encuentre un buen lugar y dé fruto. Eso es el papel de la alabanza en el culto. Nosotros estamos preparándonos para recibir la palabra, estamos disponiendo el espíritu. Por eso deberíamos de comenzar siempre el culto con todo nuestro ser, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, nosotros estamos hablando que lo más importante es el culto. Pero el culto comienza cuando llegamos, pero no termina ahí. ¿Cuándo termina? Tampoco cuando salimos por esa puerta. El culto termina hasta el siguiente día del Señor cuando volvemos a reunirnos. Porque la palabra culto es rendir servicio. Y entonces nosotros realmente tomamos de aquí la palabra y cuando salimos a esparcirla, salimos a entregarla, salimos ahora sí a hacer ¿qué? Su voluntad. ¿En dónde? Con nuestra familia, en el lugar donde estamos trabajando, con las personas que nos cruzamos por el camino, empezamos a esparcir la sangre de Jesús, hablando del perdón de los pecados, y la carne de Jesús o el pan se parte. O sea que le damos a comer a la gente la vida espiritual, les decimos, mire, hay que vivir la vida espiritual. Por eso, cuando terminamos de hacer el culto, o sea, logramos que personas conozcan de Jesús, ahora el domingo, ¿qué? Las traemos como parte del culto. Eso es lo que estaba diciendo el ministro de culto. Señor, te damos gracias porque hemos podido cumplir con tu mandamiento, predicando la palabra, haciendo la obra. Por eso te presentamos a las personas que hoy vienen por primera vez como parte del culto, sépalo. Si usted vino hoy por primera vez, tú eres parte del culto. Porque se está presentando esa alma o ese espíritu delante de Dios diciendo, Señor, hemos cumplido con tu mandamiento. Bueno, todos los que vinieron por primera vez, no miren solamente para allá, miren para allá, también hay otras personas. Ahí vinieron por primera vez. Bienvenida. Bueno. Ese señor, bienvenido. Entonces, las personas que vienen por primera vez. Como el culto se desplazó porque la gente empezó a entender que el culto era para el hombre y no el hombre rindiendo el culto a Dios, nosotros hemos por eso empezado desde hace ya mucho tiempo a enseñar en la iglesia cómo rendir el culto, o sea, cómo vivir la vida de fe. Y hemos tomado el libro empezando por Génesis, iremos avanzando hasta que Dios nos dé vida, no sé hasta dónde llegaré, pero hemos empezado por Génesis capítulo 1, hemos llegado a Génesis 41 para aprender esto. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. Miren, ahí hay varias veces que lo enfatiza en los diferentes versículos, ¿sí? Miremos ahí el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No es por mí, sino que Dios es el que va a dar la respuesta, le dice José al Faraón. Y el versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón ¿qué? Lo que va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Que es seguro, que está mostrándole a Faraón y que además Dios ha determinado que esto va a ser así y no hay forma de cambiarlo. ¿Qué es? 7 años de abundancia y 7 años de gran escasez. Yo no sé si usted se puede imaginar ese sueño de Faraón, pero eso es una pesadilla. ¿Usted ha visto los novillos gordos? No hay nada más hermoso que un novillo gordo. Mejor dicho, usted sabe, ¿no? Se le ven las carnes así y los músculos y el novillo, esa piel se le ve preciosa y camina y eso parece, uno se enamora de un novillo gordo porque se ve extremadamente hermoso, se ve lleno de vida y además se le hace uno agua a la boca imaginando un filetico ahí asado, ahí delicioso. ¿Y ha visto una vaca flaca, fea? Eso es horroroso, porque los huesos se le salen así y se le marca el costillar. La vaca tiene esa cara horrorosa que uno piensa, oiga, esto parece más bien un espanto. Pero imagínese el sueño tan horroroso que las vacas flacas devoran
a las vacas, se las tragan, las despedazan y se tragan a las vacas buenas. Y entonces el faraón quedó, pues obviamente que traumatizado. Y después sueña lo de las 7 espigas, ¿no? Pero lo de las vacas es un sueño horroroso. Y entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que estamos aprendiendo de Dios es que Dios es ¿qué? Soberano. Mire conmigo Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serás llamados hijos del Dios viviente. Así también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Este asunto de la soberanía de Dios crea en el hombre como un cortocircuito. Porque el hombre trata de pensar como Dios y nosotros no podemos pensar como Dios, ni de saber como Dios, ni de entender como Dios. Dios es el Dios absoluto que creó los cielos y la tierra, que no está sometido ni a espacio ni a tiempo, no es contingente. En cambio nosotros sí. Nosotros no sabemos qué será de la siguiente hora de nuestra vida. ¿Sabía usted eso? No sabemos qué será. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos puede cambiar la vida en un segundo, ¿sí? Me estaban comentando los pastores de Cuba que estaban en gran tristeza, porque imagínense, en Cuba la gente casi no vuela en avión porque para los cubanos no es tan costoso, es la verdad. Pero no vuelan porque toda la gente está tratando de ahorrar sus pesitos, entonces, aunque los vuelos en avión son baratísimos de una ciudad a otra, para los cubanos, entonces ellos casi no lo hacen. Pero un grupo de pastores tomó un avión para irse de una ciudad a otra. 10 parejas pastorales murieron, o sea, 20 personas cristianas más 3 personas del concilio, el tesorero, no sé qué, no sé cuándo. Y uno piensa, ¡ay, qué desgracia! No, yo pienso que Dios va a usar muy bien ese tiempo. Usted sabe que Cuba tiene una deuda con la iglesia cristiana para la revolución, porque resulta que una de las personas que ayudó para poder quitar todo el régimen de Batista era, él se llama, se me olvidó el nombre, es de Santiago, y él era uno de los hombres que se llama Frank País. Él era pastor bautista, pero un hombre mire, intachable. Era un hombre desde su crianza, él creció en la iglesia bautista en Santiago y fue un buen maestro, aprendió pedagogía y el hombre desarrolló una labor social. Usted no sabe cómo era Cuba antes, ¿no? Y ahora también, pero bueno, es que no estoy hablando de política, estoy hablando de una persona, de Frank País. Y el hombre fue correcto. Y promovió la ayuda a los grupos sociales y a los niños y a los jóvenes y que la gente pudiera estudiar bien, cómo lo amaban. Y entonces cuando se dio la revolución, Frank País fue el que lideró todo el movimiento subterráneo de la revolución. Entonces él dirigía la lucha clandestina. Pero miren, Fidel y el hermano y Raúl y
Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, ¿saben a quién respetaban sobre todo los revolucionarios? A Frank País. Y Fidel dijo, cuando hagamos la revolución, el primer presidente de Cuba será ¿quién? Frank País, porque es un hombre intachable, correcto, es una persona que tiene la capacidad, Dios le ha dado la sabiduría para manejar este país. Pero ocurrió un desastre. El barco en que venían a hacer la revolución, ellos habían planeado el día del carnaval en Santiago para hacer la revolución, ¿sí? Como están todo el mundo distraído por el carnaval. Pero el barco en que venía Fidel, el Granma, se detuvo porque una tormenta en el Caribe. Y entonces Frank País comenzó la revolución, pero no había llegado Fidel, entonces lo atraparon, lo apresaron y lo mataron, lo asesinaron inmediatamente. Y entonces la sangre de Frank País fue como semilla para la revolución. Entonces la revolución tiene muchísima deuda con los cristianos en Cuba. Por eso, de las 9 veces que yo he ido a Cuba, jamás me han molestado para nada. Siempre ha sido demasiado bueno todo. Sí, ay no, que en Cuba hay persecución. Que mentiras. Porque Cuba tiene, y ahora que han muerto estos pastores, pues yo me imagino que todo el país, porque nunca pasa eso en Cuba, va a exaltar otra vez la memoria de la iglesia cristiana en Cuba. Yo me imagino. Yo sé que Dios no parpadeó. Yo sé que Dios no se fue a preparar ahí un poquito de leche y mientras estaba esperando que la leche no le hirviera, entonces se cayó el avión y se murieron porque, ¡ay, qué desgracia! No es una desgracia. Créanlo, en Dios no hay desgracias. Porque Dios tiene el control absolutamente ¿de qué? De todo. De lo bueno, ¿todavía no lo creemos? ¿Todavía no lo creemos? ¿Todavía estamos lamentándonos por las situaciones? ¿Todavía no entendemos que si nosotros disponemos nuestra vida ante Dios, Él cambiará lo malo en bueno, el desierto en fuente, todos los sequedales en manantiales de bendición? Y es verdad. Que nosotros no deberíamos de estarnos lamentando, ni llorando, ni sufriendo, ni teniendo temor, ni desgarrándonos las vestiduras, sino diciendo, Señor, gracias, Señor bueno, yo sé que tú harás. Yo sé que tú te glorificarás, aun cuando tú me matares. Yo sé que mi muerte servirá para tu gloria, pero ojo, si yo estoy en el camino de Dios, si no, pues olvídese, sin memoria pasará usted. Pero si nosotros estamos dispuestos, mire, Él tomó vasos de barro para su gloria y para su honra. Él tomó a Israel, imagínense, tomó a Israel como el camino por el cual va a venir el Mesías. ¿Y qué hizo Israel? Mató al Mesías. Ay Dios, pero no, tan de malas Dios que se le dañó el plan. No, Jesucristo dijo, mira, es necesario que yo muera, yo tengo que morir en manos de mi pueblo, para que la bendición caiga sobre todos los gentiles, ¿usted entiende? Pues gracias a Israel porque mató al Mesías, porque gracias a ellos su sangre ha sido derramada sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y gracias que el sistema judicial que estaba levantado en ese momento no era el sistema judicial judío, sino el sistema judicial ¿qué? Romano. Y entonces la muerte no era muerte apedreado, sino por muerte ¿de qué? De cruz, para que cargara Él toda la maldición nuestra en ese madero y todos los decretos y actas que se habían levantado contra nosotros quedaran expuestos públicamente en un juicio público, legal, en donde ahora para los que están en Cristo no hay ¿qué? Ninguna condenación, porque el único que podía pagar absolutamente ¿qué? Pagó. Pero nosotros no conocemos nuestros derechos, no conocemos lo que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo es que Dios obra. Por eso el justo no tiene temor, ¿sí? Por eso usted dice, ay no, pero es que tan de malas que se murió. No, si está en Cristo no es de malas. Y es más, aunque sea un malvado, si muere, Dios usará esa muerte para su propósito eterno. ¿Usted entiende eso? Mire, es que Faraón es un malvado. Faraón no conoce de Dios. Faraón es un gobernante. ¿Quién es el que conoce de Dios? ¿Quién? José. El panadero no conocía de Dios. El copero no conocía de Dios. Potifar no conocía de Dios. Los hermanos de José que conocían de Dios
Fueron los que hablaron contra él, los que se levantaron contra él, los que lo asesinaron, literalmente, no, espiritualmente hablando, porque lo arrojaron al hoyo y después lo vendieron por 30 monedas de plata como un esclavo, pensando que estaban haciéndole mal al hermano, y no sabiendo que con ese mal Dios lo iba a convertir en ¿qué? Entonces nos vamos a lamentar, nos vamos a quejar. No, pero qué susto, pastor, qué susto de qué, hermano. Dios no tiene el control, y si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. O sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Y Él usará todas las cosas, entienda, Él usará todas las cosas para su propósito eterno. Mire 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Por eso, aunque nosotros no entendemos, damos gracias. Por todas las cosas, por los enemigos, por lo que nos hacen los enemigos, damos gracias. Porque sabemos que Dios lo usará para bien, que Dios cambiará sus maldiciones en bendiciones. Por eso nosotros, ¿qué hacemos con los enemigos? ¿Qué? Los bendecimos, porque sabemos que Dios los va a usar como un instrumento santo para nuestro bien. Y ojo, para nuestro bien sea de pronto que muramos. Pero ¿entiende la vida eterna? ¿Entiende que nosotros vamos es por el Espíritu? ¿Entiende que este mundo es de paso, que este mundo es circunstancial, que este mundo es un ratico, como dijo el profeta Juanes? Esta vida no va a durar, no, aquí no es, viejo, aquí no es. Nosotros estamos de paso, ¿sí? Nadie guarda los envases desechables. Bueno, hay gente que guarda envases desechables, no guarde basura en la casa. Ay, se ha aseado. Eso es nido de cucarachas, de ratones y de demonios. A los demonios les encanta la basura. Mire, si una persona colecciona basura, tenga en cuenta que está siendo molestada por demonios, seguramente. Porque se sabe, ese demonio andaba en los sepulcros y por los lugares feos, ¿no? Entonces, estoy aquí haciendo un comercial para que usted bote la basura. Bueno, uno no guarda los envases desechables. ¿Qué hace con los envases desechables? Pues los bota. Mientras los usa, sirven, pero después de que los usa, chao. Así es con esta vida. Esta vida, mientras la usemos, muy bien. Pero apenas termine, ¿sabe qué? Listo, fue vivida. Por eso tenemos una responsabilidad de usarla con todo celo, con toda urgencia, porque no hay más vida, solamente tenemos esta vida. La desperdiciaremos jugando Nintendo, la desperdiciaremos haciendo tonterías, pero lleva 40, 50 años desperdiciándola, va a seguir desperdiciándola, 60 años, 70, va a seguir desperdiciándola, como Moisés a los 80 fue que dijo, bueno, ahora sí que me usa el Señor, y mire cómo lo usó. Pero, ay, no desperdicie más la vida, ¿no? Vida no hay sino una y hay que gozarla. Sí, como la nena tuta. Pero recuerde que esa vida que es una, es eterna. Es eterna. Y la única oportunidad que nosotros tendremos para hacer la voluntad de Dios es mientras dure la vida física. Después de la muerte, al hombre le es dado ¿qué? El juicio. Ya no hay nada que hacer. Entonces hemos de usar esta vida para el único propósito que vale la pena. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, otra vez los vasos de barro que estaba hablando también Pablo ahí en Romanos, porque vaso de barro significa esta vida, este cuerpo, esta existencia, ¿sí? Nosotros somos los que habitamos en casa de barro, lo leímos una vez en Job 5 o en Job 6, no me acuerdo, en Job 5 creo que es. Nosotros somos los que habitamos en casa de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea ¿qué? De Dios y no de nosotros. Yo estoy diciendo, ¿no? Que somos la iglesia perfecta. ¿En qué medida somos perfecta? En la medida en que entendamos que somos vasos de barro y que dependemos de Él, que no dependemos de nosotros. ¿Sí? En el momento que decimos, no, qué gloria a mi vida, yo he sido un duro, es que yo sí me... Ay, hermano, esta noche vienen por tu alma. Perdiste. Si usted no reconoce que realmente Dios ha estado con nosotros, que su mano no se ha cortado y que Él es el que nos ha bendecido, entonces nosotros estamos perdidos. Tenemos que reconocer eso. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros, ¿qué? La vida. ¿Entiende que no importa por lo que estemos pasando? No importa. Ay, Pablo, usted creo que anda en algún pecado oculto porque mire, en apuros, atribulado, angustiado, desamparado, derribado. Yo me imagino los enemigos de Pablo que tenía muchísimos. Si usted lee las epístolas de Pablo, sépalo, tenía muchísimos detractores. Porque para la gente siempre es más fácil que criticar al que está haciendo que hacer. Yo siempre le digo a las personas, mire, yo conozco algunas de mis limitaciones, no conozco todos mis errores, porque muchos nos son ocultos a nosotros mismos. No es que no tenemos la capacidad ni siquiera de evaluarnos a nosotros mismos, eso es un infortunio. Cuando uno le dice a una persona, digo, usted está mal, y dice, no, yo estoy bien, no hay nada que hacer, eso es durísimo, ¿sí? Por eso el salmista dice, libra de mis propios errores, aún de los que me son ocultos. Entonces yo le digo a las personas, mire, yo sé mis limitaciones. Usted que tiene más dones, usted que tiene más capacidades, usted que tiene mejores ideas, pues ¿qué? Hágalo, hermano. Es más, yo utilizo el poquito mío para ayudarle a usted. Si unas parejas me dicen, nosotros queremos hacer, yo eso sí les digo, háganlo bien. No sean mediocres, no sean chambones, no sean irresponsables, porque están usando el nombre de Dios para hacer algo. Entonces tienen que tener muchísimo celo. Tienen que hacerlo bien, diligente, organizar, preparar. Me encantan los jóvenes que llegan a las 3 de la tarde a preparar la reunión para las 5. Pues sí, no, yo estoy a cargo de los jóvenes, pero llego a las 6, viejo, era a las 5. Usted lo citó y usted llegó a las 6. Mediocre, chambón, sinvergüenza, obtuso, majadero, mequetrefe, maquetas, ¿qué más le digo? Irresponsable. No, tenemos que tener celo por las almas y tenemos que tener celo por lo que Dios nos ha encomendado. Tenemos que tener amor. Nosotros estábamos cantando hoy en la canción, entonces decíamos, creo en ti, Jesús. Pero cuando yo estaba cantando, creo en ti, yo sentí, me falta. Para mí no me sirve decir, creo en ti, Jesús. ¿Por qué? Porque no es que nosotros tenemos ese pensamiento de esa palabra, es en griego. Y entonces yo decía, hay otra palabra para decir no creo en ti, sino, entonces después decía la canción, mi vida entrego a ti. Y cuando yo dije mi vida entrego a ti, ¿sabe también qué dije? Me falta. Y entiende que entre ese creo en ti y entre mi vida rindo a ti, ahí es donde estamos en la vida de fe. Cuando usted dice, dígalo para sí mentalmente. Mi vida es tuya. Ahora piensa, ¿es verdad? Y lo que le falta por decir, ¿es verdad? Eso es lo que le falta a su vida de fe. ¿Entiende cuánto nos falta? Pero si da cuenta que decir creo en ti intelectualmente ya no nos alcanza, entonces sí, póngase feliz. Porque el poquito que haya avanzado, eso ya es su vida de fe. No, ya no es solamente creo en ti, como antes, a la nanita nana, nanita nana, nanita ea. ¿Sí? No, ya pasamos por ahí. Pero ahora estamos comprometiendo, ¿usted entiende que eso es la vida de fe? ¿Qué? Comprometer así tarde 40 años cristiano y todavía no se haya comprometido. Mequetrefe, maquetas, perezoso, duro de servir, de corazón obstinado, todo lo que le dije ahorita. Pero al menos, ¿sabe qué? Pero al menos ya escuchó su voz y dio el paso. Y Dios lo ama por ese simple hecho, por el simplemente haber oído su voz y haber dado el paso de fe. Entonces Dios va a empezar a hacer la obra en usted. Y el que comenzó la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, si usted lo permite. Entonces aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo la soberanía de Dios, pero fíjese que Dios no actúa unilateralmente, sino que Dios dispuso a un hombre. ¿A quién? A José. José está representando ahí a la iglesia.
Y fíjese en el versículo anterior de Génesis, el último versículo con que termina la perícopa anterior, dice, y el jefe de los coperos, ¿qué? No se acordó de José, se olvidó. Pero ¿sabe quién no se olvida de usted? Dios no se olvida de nosotros. Dios no es injusto para olvidar la obra que por amor a su nombre hayamos hecho sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida eso. Dios no es injusto para olvidar. Además, porque Él desea, anhela, espera, quiere. Dios se muere y literalmente se murió por hacer para que usted cumpla el propósito de Él. Porque no hay otra persona que pueda hacer su obra. Solamente Jorge puede hacer la obra de Jorge. Solamente Juliana puede hacer la obra de Juliana. Solamente Teresa puede hacer la obra de Teresa. Nadie más lo puede hacer. No hay dos Teresas, no hay dos Jorges, no hay dos Julianas. Si Jorge cierra su boca, entonces la sangre de esas personas quedará en sus manos. Y si Teresa cierra su boca, la sangre de esas personas quedará en su mano. Y si Juliana cierra su boca, la sangre de esas personas quedará en su mano. Y si ellos desperdician la vida dejándose enredar con los asuntos de este mundo, que eso es lo que quiere Satanás. Dejarse enredar por los asuntos de este mundo no es no trabajar. Ay, olvídese. ¿No ve que la Biblia dice, yendo hagamos los discípulos? Entonces, ¿dónde va a ser los discípulos usted? En el trabajo, con la familia, en su ambiente, y va a estar predicando el evangelio. Pero si usted es un mequetrefes, maquetas y todo lo que dije, y eso es un malvado, y es un odioso, y es un horroroso, y en lugar de ser luz es oscuridad, pues la gente, ¿qué va a hacer? Va a decir, al contrario, eso es ¿qué? El antievangelio. Oiga, ¿eso es ser cristiano? No, yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser cristiano, no, viejo. No, oiga, pero usted no que Jesucristo lo cambió. Así le dice la gente que no es creyente a uno, ¿no? Ellos saben más del evangelio entonces que nosotros, porque ellos entienden que es un cambio sustancial. No es creer, es creer. Es que mi vida sirve para el propósito de Dios. Y yo le muestro un termómetro. Le he dicho, perdóneme por ese termómetro mío, pero yo creo que es así. ¿Cuántas personas ha bautizado usted? ¿Ninguno? Venga, yo le pago platica a ese bautizar, Diego. ¿Sí? Yo le doy ahí una platica, venga y lo bautizo. No, eso no es con platica. Eso no es con platica. Eso es con su vida. Porque su vida realmente está inspirando a los demás a que también rindan su vida a Jesús. Pero ni siquiera su casa entiende que estamos siendo oscuridad y no luz. Entiende que estamos ocultando esa lámpara. Mire, este hombre ha sido el mejor oficial de Potifar. Potifar lo puso como gobernador de su casa. La mujer de Potifar se enamora de él, quiere enredarlo, y él, por no dejarse enredar, ¿se da cuenta cómo está viviendo la vida de fe? Por no dejarse enredar, la mujer lo acusa y lo meten a la cárcel. Y él podía pensar, de nada sirvió servir a Dios, pero él sigue en la cárcel, ¿qué? Sirviéndole a Dios. Y en la cárcel, sirviéndole a Dios, es nombrado como principal en la cárcel. ¿Usted entiende esa disposición de ese hombre para ser usado como instrumento de Dios? Y estando como principal en la cárcel, el copero del rey y el panadero del rey tienen un sueño y lo consultan porque sabe que en él está el Espíritu de Dios. Entonces él les interpreta el sueño. Y aunque el copero se olvida de él, Dios no se olvida. Y Dios usará ese tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedó olvidado? 2 años. Y nosotros, ay, no, pero es que esto está tan duro. Ay, no hemos resistido todavía hasta la sangre contra el pecado. No diga duro. Y fuera eso duro, ¿por qué? ¿Por su sinvergüenzura? ¿Fuera eso duro, por qué? ¿Porque usted está tomando malas decisiones? ¿Fuera eso duro, por qué? ¿Porque usted prefirió hacer su voluntad que la voluntad de Dios? ¿Duro por qué? ¿Porque se enredó con la mujer de Potifar? Dios le está hablando a alguien aquí. Entonces no diga duro. Diga tonto y 1000 veces tonto. Y arrepiéntase, perdone, arrodíllese, dígale, Señor, usa mi vida. ¿Sabe qué hace Dios inmediatamente? Toma la vida y la usa. Es impresionante, su misericordia. ¿No leyó el Salmo que decía eso? El Salmo estaba diciendo de su misericordia, nos levantará. Bueno, y entonces cuando Josué se presenta delante de Faraón, se deja usar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entienda que el Espíritu Santo nos da dones, señales, prodigios para hacer la obra.
Esas señales y prodigios acompañan la palabra. Señales y prodigios sin palabra, pues es misticismo. Pero palabras sin señales y prodigios es pura intelectualidad. No sirve. Es en espíritu y en verdad que los tales adoradores sirven a Dios. Ay, no permitamos que el espíritu se mueva. Usted no sabe el gran pecado de la iglesia si impide que el espíritu se mueva. Ay, pero ¿qué tal que se descontrole? Pues no importa, para eso tenemos la palabra y se supone que estamos fundamentados sobre la palabra y la palabra no nos dejará apartar. No, solo palabra, nada de espíritu, muertos. No, solo espíritu y nada palabra, muertos, misticismo. Hay personas que la pasan soñando, pastor, ¿por qué me da tantos sueños? Yo le digo, pues porque se la pasa comiendo, viejo. Usted le cae mal, le cae pesado, no coma tanto de noche. ¿Por qué será que me da tantos sueños? Pero usted lee la palabra. No, yo casi no leo la palabra. Místico. Pero si lee la palabra y tiene sueños, porque esa es la promesa de Dios. Mire conmigo Hechos capítulo 2. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Usted sabe, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nosotros comenzamos a hablar en otras lenguas. Y puede ser que a usted le parezca raro. Pues claro que es raro. Puede ser que le parezca extraño. Claro que es extraño. Es una manifestación sobrenatural. Lo que no puede hacer es burlarse de eso, viejo, porque si se burla está pecando contra el Espíritu Santo. Lea la Biblia, lea más bien el libro de los Hechos y pídale al Señor, Señor, yo quiero además, porque es bautismo de poder. Y comience a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Deje que el Espíritu obre en usted. Ahora la gente me dice después de ay pastor, en la alabanza yo sentía, pero me daba pena, pero yo sentía. Pues no le dé pena, comience a hablar. Eso es como la llave, el agua está ahí. Pero ¿por qué no sale el agua? Porque no abre la llave. Cuando abre la llave, y empieza a hablar en lenguas. Cuando abre la llave, abra la llave. Y sépalo, es un bautismo realmente de poder. Pero no solamente está esa señal del Espíritu Santo. Hay prodigios, hay sanidades, hay manifestaciones para dar garantía de la palabra. ¿Sí? Mire conmigo ahí mismo en Hechos capítulo 5, versículo 40. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse tenidos por dignos de afrentar por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esa es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia gozosa y es una iglesia que está predicando de Jesús por todos lados y que siente el gozo de la predicación. ¿Sí? Tiene que ser una cosa explosiva. Dice eso, estos que han revolucionado el mundo. Después de que los meten presos, a ellos, por ejemplo, mire, Hechos capítulo 4, versículo 29, los meten presos, los golpean y los botan a la calle otra vez. Y ellos quejándose dijeron, Señor, de nada sirvió haberte servido. No, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios nos usará, mire, Dios usará el sueño de Faraón, fíjese que es el sueño de Faraón, pero Dios ha puesto a José para que interprete el sueño y para que por medio del sueño de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez, Josué se ha puesto como segundo en el reino del Faraón. Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que los israelitas vengan a habitar en la tierra de Egipto y después estén 400 años esclavos. Porque después los sacará con mano poderosa, con brazo fuerte, para que por esa señal ellos jamás se olviden de quién es Dios. Y guarden la palabra y el testimonio hasta que venga ¿qué? El Mesías. La iglesia es así. La iglesia está siendo usada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué necesita? Que usted disponga su vida, que usted se deje usar, que usted diga, Señor, no solamente creo. No sirve aquí. Señor, yo creo, rindo mi vida.
No, yo soy así. Usted sabe que cuando usted dice eso, usted está blasfemando contra el nombre de Dios, porque solamente Él es soy el que soy. O sea, Él es el que no cambia. En cambio, nosotros necesitamos todo el tiempo, todas las veces, continuamente estar siendo ¿qué? Renovados, cambiados, transformados. Deje de ser tan terco y cambie. Dispóngase, si no el enemigo vendrá por su alma. Deje de luchar con... ¿Quiere que Dios lo discipline? ¿De verdad quiere que Dios lo discipline? Porque Él sí, si usted le ha dicho yo soy tu hijo y Él lo ha tomado por hijo, lo va a disciplinar. Pero más bien diga, no, Señor, no necesito que me discipline, aquí estoy. Rindo mi vida ante tu amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nuestra declaración es que te necesitamos, Señor. Que necesitamos que tú obres y que nos uses con poder, con los prodigios, con las manifestaciones, con las señales, Señor. Nosotros que somos vasos de barro, pero tú nos has destinado para llenarnos de tu gloria, Señor. Que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Que nuestra lámpara esté limpia para que ilumine, Señor. Que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal, que nosotros demos la esperanza, la vida, la sabiduría a los que están en tinieblas, Señor. Usa esta existencia. Padre, que no nos enredemos más con nuestros asuntos y con nuestras tonterías, Señor. Límpianos, límpianos, límpianos para que llevemos más fruto y nuestro fruto permanezca. Señor Jesús, gracias por esta congregación santa. Gracias por esta iglesia santa que tú has santificado por tu palabra. Gracias porque tú eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Señor, tú nos has llenado de dones. Tú has derramado de tu abundancia sobre nosotros. Perdónanos por ser negligentes, Señor, y ayúdanos a usar esta vida para el propósito eterno. Úsanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsanos con tu espíritu. Amén.